corazón. Aprendiendo a perdonar desde el corazón. ¿Por qué aprendiendo a perdonar desde el corazón? Porque a veces, hermano, el perdón que se pronuncia es de boca, pero no de corazón. Y por eso la Biblia dice, si no perdonáis las ofensas a cada uno, a su hermano, de todo corazón. Así que vamos a compartir este tema impresionante. Y quiero empezar, hermano, diciéndoles que el libro de Santiago, capítulo 3 y verso 3, Santiago, capítulo 3 y verso 3 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos y todos nos ofendemos. El asunto es que todos tenemos que aprender a pedir perdón cuando ofendemos y todos tenemos que aprender a perdonar cuando nos ofenden. ¿Sabes? Proverbios capítulo 18, verso 19, en la Nueva Traducción del Viviente, dice algo que a mí me sorprende. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. ¿Usted se imagina lo difícil que es recuperar una ciudad fortificada? Pues, hermano, así de difícil es recuperar a un amigo cuando está ofendido. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Oiga, las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué capacidad más tremenda tiene la ofensa de separar las personas! Escucha esto. Tienes que aprender a distinguir los tres actores. ¿De qué está hablando, pastor? Número uno, diga conmigo la ofensa. La ofensa. Alguien que pueda escribir ahí, la ofensa. La ofensa son palabras, acciones u omisiones. A veces ofendemos por algo que hicimos. A veces ofendemos por algo que decimos y a veces ofendemos por algo que no hicimos o no decimos. Así que esas son la ofensa. Luego está el ofendido, que es la persona que ha recibido el agravio. Y luego está el ofensor, que es la persona de donde ha salido el agravio. Ahora, ¿usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué me ofendo, pastor? ¿Usted se ha preguntado, hermano, alguna vez por qué me ofendo? Yo quisiera no ofenderme. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes así, hermano? ¿Por qué se ofendes? ¿Cuál es la razón por la que te ofendes? Déjame mencionarle unas 5 razones por las que te ofendes. Número 1, la razón por la que te ofendes es porque piensas que tienes la razón. Alguien que pueda escribir conmigo ahí en las redes sociales. La razón por la que me ofendo es porque pienso que tengo la razón. Y para mucha gente tener la razón es muy importante. Número 2, la razón por la que te ofendes es que para ti es muy importante tener la razón. Hay gente que para ellos es más importante tener la razón que estar reconciliado. Escucha lo que estoy diciendo. Hay gente para lo que es más importante tener la razón que estar reconciliado. La razón por la que te ofendes es porque valoras más la opinión que la relación que tienes con esa persona. Oiga, qué tremendo. La razón por la que te ofendes y porque estás ofendido es porque para ti tu opinión es más importante que la relación que sostienes con esa persona. La relación siempre tiene que ser más importante que la razón. Alguien que pueda escribir conmigo ahí en las redes sociales, es más importante la relación que la razón. La razón por la que te ofendes y la razón por la que retienes la ofensa es porque has comido del árbol del conocimiento del bien y del mal que produce muerte, en lugar de comer del árbol de la vida que produce vida. ¿Te has puesto cuidado por qué los niños las ofensas no les duran? Porque a ellos no les importa quién tiene la razón, a ellos les importa la vida. A ellos les importa que el otro se sienta bien. A ellos les importa poder jugar juntos. Así que se pelean y luego vuelven otra vez a la relación y ya no piensan quién tenía la razón. Pero el problema es que como
como seres humanos, cuando hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y se ha metido en nosotros la razón, entonces ya no puedo relacionarme a través del árbol de la vida. Ya no estoy dando vida en esa relación. Ahora lo único que me importa es corregir. Ahora lo único que me importa es que yo tengo razón. Y hay personas, hermano, que hasta que le digan que él tiene la razón. ¿Por qué? Porque para él es muy importante tener la razón. ¿Por qué es tan importante tener la razón? Porque de eso depende su valía. Porque de eso depende, hermano, su autoestima. Se consideran agredidos si ellos no tienen la razón, tienen complejo de abogado, tienen que tener la razón. Yo siempre tengo que ganar porque has comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el Señor nos enseñó a comer del árbol de la vida. Alguien que pueda escribir conmigo en las redes sociales, es más importante tener la razón. Es más importante la relación que la razón. No puede ser que una persona valore como más importante su opinión que una relación que sostuvo con su hermano. Ahora, para hablarles de este tema, hermano, hay tanto que hablar en la Biblia y hay tanto que Dios nos ha enseñado sobre este tema. Usted puede tener, por ejemplo, la actitud de Absalón, que no pudo perdonar la ofensa que Amnón le propinó a su hermana Tamar, y entonces cobró venganza de su hermano matándolo. Usted puede tener la actitud de Ahitofel. La Biblia me enseña, hermano, que Ahitofel era un hombre sabio que reinaba con David, era el consejero del rey, pero no le pudo pasar a David la ofensa cuando David ofendió a su nieta favorita, a Betsabé, y mandó a matar a Urías Eteo, su esposo. Y cuando Absalón se sublevó, él también se sublevó porque no pudo perdonar una ofensa. Puedes hacer muchas cosas con la ofensa, así que yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué vas a hacer con la ofensa que has recibido? ¿Qué vas a hacer con la ofensa que has recibido? ¿Cuál modelo vas a tomar? ¿Vas a tomar el modelo de Absalón? ¿Vas a tomar el modelo del abuelo de Betsabé? ¿O vas a tomar otro modelo? Déjeme presentarle en esta preciosa tarde el modelo de José para perdonar. Alguien que pueda escribir ahí conmigo en las redes sociales, el modelo de José para perdonar. Y déjeme hablarle de José. La Biblia cuenta de la historia de José, que era un muchacho soñador. Él tenía sueño y que sus hermanos lo aborrecían a causa de sus sueños. Dice la Biblia que su padre le había regalado una túnica de colores y sus hermanos lo aborrecían por causa de la túnica y de sus sueños. Y un día lo vieron venir de lejos y dijeron: ahí viene el soñador, venid, matémosle, echémosle en una cisterna y vamos a ver qué será de sus sueños. Luego convinieron no matarlo, sino venderlo. Lo vendieron como esclavo. Y José, por sus hermanos, llegó a Egipto como esclavo y estuvo 11 años en la casa de Potifar como mayordomo. Y luego de eso, hermano, 2 años más en la cárcel, prisionero. Pero Dios se acordó de él. Llegó un copero y el panadero les interpretó el sueño. Luego el copero habló de él delante del rey y le interpretó el sueño a Faraón y fue puesto como señor de la casa de Faraón. Y luego Dios hizo que viniera hambre. Y cuando el hambre vino, sus hermanos vinieron a él. Y entonces José tuvo que enfrentarse al perdón de sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Y de eso es lo que quiero hablarles en esta preciosa tarde. Así que voy a iniciar de la siguiente manera, hablándoles de esto. 7 consideraciones en cuanto a la ofensa. Déjenme compartirles 7 consideraciones en cuanto a la ofensa. Número 1, alguien que lo pueda escribir ahí en las redes sociales. La injusticia es la madre de la ofensa. ¿Cuál es la madre de la ofensa? La injusticia. Dice la Biblia, Génesis 37, verso 3. Amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos,
lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Si usted mira esto, hermano, usted va a mirar una injusticia, porque un padre no tiene por qué amar a un hijo por encima de los demás. Y entonces usted se da cuenta que la injusticia es la madre de la ofensa. Ahora, el problema es que a veces canalizamos mal la ofensa. ¿Por qué? Porque ellos debían haberse molestado con su padre y presentarle una reclamación a su padre. ¿Por qué haces esto con nuestro hermano? Pero te das cuenta que a veces no sabemos procesar la ofensa y nos ofendemos con la persona equivocada. José no tenía la culpa de lo que su padre le amara más. José no tenía la culpa de ser el último en haber nacido en la vejez. José no tenía la culpa. Pero a veces procesamos mal, hermano amado, la ofensa y somos parte del problema. Así que número uno, la injusticia es la madre de la ofensa. Donde haya injusticia, va a haber ofensa. Alguien que lo pueda escribir conmigo. Donde hay injusticia, va a haber ofensa. Número dos, la codicia es la raíz de la ofensa. Si la injusticia es la madre de la ofensa, la raíz de toda ofensa es la codicia. Uno de los mandamientos del Señor dice: no codiciarás ni la casa, ni el buey, ni nada de lo que tiene la otra persona. A muchos les ofende lo que tienes porque les recuerda de lo que ellos carecen. Hay gente que se ofende por el ministerio que tienes. Hay gente que se ofende por cómo cantas. Hay gente que se ofende por cómo adoras. Hay gente que se ofende por cómo predicas. No has hecho nada. El problema es que muchas veces a muchos les ofende lo que tienes, porque les recuerda a ellos de que carecen. Cada vez que te escuchan predicar, se dan cuenta que ellos no tienen lo que tú tienes. Y por eso se ofenden. La codicia es la raíz de la ofensa. Se están ofendidos. ¿Por qué? Porque hay codicia en su corazón. No es que ellos querían justicia, ellos querían ser José. Otra vez lo voy a repetir, no es que ellos querían justicia, que trataran a todos los hermanos igual, no. El problema es que ellos querían ser José, ellos querían ser el que Padre amaba más, ellos querían ser, hermano amado, ellos querían ser el que tuviera la túnica, ellos querían ser el centro de mesa. Hay gente que tiene complejo de centro de mesa. Si él no es el centro de la mesa, entonces se ofende. Amaba a José más que a sus hermanos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. A veces la razón por la que la gente se ofende es por causa de la túnica de colores que Dios te ha dado. Y se pelearon por la túnica de colores, y cuando se la quitaron, a ninguno le quedó. Tuvieron que mancharla de sangre y regresarla para donde su padre, porque lo que Dios te dio va a regresar al que te lo dio. Nadie podrá tomar lo que Dios te ha dado. La peor estupidez del ser humano es pensar que alguien le puede quitar a alguien lo que Dios le dio. No le pudieron quitar la túnica a José, porque era Dios el que se lo había dado. Y cuando se la quitaron, regresó a su padre, que era el que se la había dado. Número 3. En toda ofensa siempre hay un responsable. Otra vez lo voy a repetir. Alguien que lo pueda escribir conmigo ahí. En toda ofensa siempre hay un responsable. Un cabeza caliente. Un incitador. Un celoso. Uno que aborrece, uno que ha entrado en amistad con el enemigo. Porque cuando tú empiezas, hermano amado, a codiciar la ofensa en tu corazón, tú has entrado en amistad, hermano, con aquel que se ofendió por primera vez por causa del trono de Dios y lo que Dios tenía. Y has entrado en amistad con el enemigo. Uno que ha escuchado el consejo de Satanás. Este es Simeón, y usted ahora se lo voy a explicar por qué Simeón es el responsable, es el incitador. Y Simeón significa escuchar. Hay gente que tiene dones extraordinarios, pero en vez de escuchar a Dios, están escuchando a Satanás. Uno que ha escuchado el consejo de Satanás. Uno que ha entrado en pacto con Satanás para destruirte. Uno con el que el espíritu de Caín, y que tiene el espíritu de Caín, que trata de matar a su hermano. Uno que perdió la batalla contra la amargura.
Porque dice Hebreos capítulo 12, verso 15, mira bien, no seas que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Pues dice la palabra, hermano amado, Génesis 37, verso 19, y dijeron el uno al otro, he aquí, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle, echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Y dijeron el uno al otro, pero ¿sabes algo? Siempre hay un incitador. Siempre hay uno que es el que inicia el problema. Y déjame mostrarte que este que inició el problema es Simeón. En la enseñanza te lo voy a mostrar. El plan consistía y tenía 4 pasos. Número 1, matémosle. Había tanta amargura que logró llenarse del espíritu de Caín para matar a su hermano Abel por celos. Número 2, echémosle en una cisterna. Echémosle en un hueco de donde no va a poder salir. Número 3, vamos a formar una coartada. Diremos que alguna mala bestia lo devoró. ¿Y sabes algo? La maldad del infierno del hombre en el corazón está cuando decide crear una coartada y mentirle a su gente para que le compren su maldad. Y diremos alguna mala bestia lo devoró. Es que el hermano se torció. Es que el corazón del hermano no es correcto. Porque se ha metido algo del infierno. Se ha metido algo que viene del Satanás. Has entrado en amistad con Satanás para destruir a tu hermano. Y entonces has creado una coartada. Y has logrado que gente te compre tu argumento. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de su sueño. Al final de cuentas, lo único que quiero demostrar es que no se merece la túnica de colores. Es que no se merece soñar. Es que no se merece lo que Dios le ha dado. Es que no se merece el ministerio. Saquémoslo de aquí a ver qué es lo que va a hacer, si puede salir adelante o no. Aló. ¿Alguien está conmigo todavía? Los veo callados, hermano. ¿Alguien me puede dar un corazoncito ahí todavía? Número 4. En la ofensa, siempre hay gente menos culpable. Uno que no tiene el corazón tan podrido, que no está tan torcido. Génesis 37, 21 y 22 dice, cuando Rubén oyó lo libró de sus manos y dijo, no lo mataremos. Y les dijo Rubén, no derramen sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. En todo grupo siempre hay un valiente que no es tan culpable y usted tiene que tener la justicia para saber que hay gente que no es tan culpable. Rubén trató, hermano amado, de librarlo. Rubén modificó el plan original. La respuesta de él era no lo matemos, más o menos enterrémoslo vivo. Aló. Pero Rubén trató de ayudarlo. Número 5. En toda ofensa siempre hay segundos responsables. ¿A qué se refiere, pastor, con segundos responsables? A que siempre hay un Simeón que es el incitador, pero siempre hay un Judá que es el que empuja la cosa y el que secunda la moción. En toda ofensa siempre hay un segundo responsable, cabezas calientes, apoyadores, gente que también entra en el consejo de Satanás, que mejoran las ideas de otros, que son como sepulcros blanqueados, que son hipócritas, que tienen palabras llenas de piedad, pero están llenos de injusticia. Génesis 37, verso 36. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y procuremos su muerte? Oiga, estaba pensando en el provecho. Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron
con él. Hermano amado, tiene palabras de piedad. Después de todo es mi hermano. Es un sepulcro blanqueado. Es un hipócrita que no tiene, hermano, la capacidad de ser justo con su hermano. ¡Wow! Número 6. En toda ofensa siempre hay culpables pasivos. ¿Cómo así, pastor? Culpables pasivos. Número 1. Gente que calla. Que están de acuerdo con las fechorías de los que lo planearon y de los que lo secundan. Que son culpables por su silencio. Que permitieron ser manipulados por el corazón torcido de otro. Que no tienen identidad y que no tienen criterio. Y sus hermanos convinieron con él. Hay 7 que nunca hablaron. Aló. Benjamín estaba con su papá. José estaba siendo vendido. Rubén, el primogénito, trató de defenderlo. Simeón fue el de la idea de venderlo, de matarlo, echarlo en una cisterna y ver qué sería de sus sueños. Judá, hermano, es el que apoya la moción, pero hay otros 7 que simplemente guardan silencio. Y siempre hay gente, hermano, siempre hay gente que es culpable por omisión, porque no pudieron decir que no en el lugar donde tenían que hablar. Número 7. A veces la ofensa, a veces la mayor ofensa no es la que te hacen a ti, sino es la que le hacen a la gente que amamos. Escucha, a veces la mayor ofensa no es la que nos hacen a nosotros, sino a la gente que amamos. Génesis 37, del 31 al 35 dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. La mayor ofensa que le hicieron a José no es solamente la que le hicieron a él de venderlo. Es el daño que le hicieron a su padre. Aquellos llevados por el dolor y por la ira no pensaron en el daño que le hacían a su padre. Así como muchos guiados por los celos, guiados por el consejo de Satanás, no pensaron en el daño que le estaban haciendo al hermano, el daño que le estaban haciendo a la madre o al padre, el daño que le estaban haciendo a la iglesia, privarlos de un ministerio. No pensaron en eso. A veces el peor daño, la mayor ofensa en la que nos hacen, no es la que nos hacen a nosotros mismos, sino es la que la hacen a la gente que amamos. Aquí habían, hermanos, dañado al papá de José. Así que le repito, 7 consideraciones en cuanto a la ofensa. Número 1, la injusticia es la madre de la ofensa. Número 2, la codicia es la raíz de la ofensa. Número 3, en toda ofensa siempre hay un responsable. Este es Simeón. Número 4, en toda ofensa siempre hay gente menos culpable. Ese es Rubén. Número 5, en toda ofensa siempre hay segundos responsables. Gente que apoya las ideas. Este fue Judá. Número 6, en toda ofensa siempre hay culpables pasivos. 7 hermanos que guardaron silencio, que permanecieron callados, que estuvieron de acuerdo con la maldad de otro. Y número 7, a veces la mayor ofensa que nos hacen a nosotros no es la que nos hacen a nosotros, sino la que le hacen a la gente que amamos. Continuamos, amada iglesia. 12 principios de sabiduría sobre cómo reaccionar ante la ofensa.
La ofensa va a venir. El asunto es que podemos reaccionar de la manera correcta ante la ofensa. Escucha, la ofensa siempre va a venir. La ofensa es parte de la vida. El asunto es cómo vas a reaccionar ante la ofensa. Usted debe recordar que toda injusticia que vivas tendrá un tiempo de pago. Porque segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5 al verso 7 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Escucha, segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y el verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. A mayor, hermano, tribulación, mayor recompensa. Así que no se preocupe, toda injusticia tiene su tiempo de pago. 12 principios de sabiduría sobre cómo reaccionar ante la ofensa. Número 1, alguien que pueda escribir conmigo: la ofensa es un potenciador. No es lo que me pasa, es cómo yo reacciono a lo que me pasa. Génesis 41:57 dice: y toda la tierra venía a ir a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. El muchacho que habían vendido ahora era la cabeza del reino de Egipto. Me sembraron, pero no sabían que eran semilla, que yo era semilla. Me tiraron a los lobos y regresé siendo el alfa de la manada. Usted debe entender que toda ofensa es un potenciador. Que a veces la ofensa te condujo a un camino, hermano amado, pero ese camino Dios lo transformó en bendición. Alguien trató de traer maldición sobre tu vida, pero Dios le dio la vuelta y se resultó en una bendición. La ofensa de que te sacaran de un trabajo trajo un nuevo trabajo, un trabajo mejor. Así que alguien que pueda decir conmigo: la ofensa es un potenciador. No tengo tiempo para detenerme. Número 2, toda ofensa crea un conducto espiritual entre el ofensor y el ofendido. Hermano, de alguna manera, la ofensa crea como un cordón umbilical, una ligadura de alma, una conexión espiritual entre el ofensor y el ofendido. Génesis 42, verso 1 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Ellos pensaban que se habían deshecho de José para toda la vida. Pero ¿sabes algo? 20 años después de que lo habían vendido, la conexión espiritual entre el ofensor y el ofendido se activó y los vuelve a juntar. Y ahora ellos descienden a José. Número 3, la ofensa siempre traerá al ofensor ante el ofendido. Escucha. Principio de reino: la ofensa siempre traerá al ofensor ante el ofendido. Quizás el ofensor dijo: nunca más quiero verlo, pero Dios lo traerá delante de ti. Y quizá usted como ofendido no quiere saber nada de esa persona, pero es la primera persona que se topa en la acera. ¿Le ha pasado que usted no quiere ver a una persona, pero justo cuando da el paso por la acera, cuando se sube al bus, ahí está? ¿Sabe por qué? Porque la ofensa siempre traerá al ofensor ante el ofendido. Génesis 42, verso 3. Y descendieron los 10 hermanos a José a comprar trigo en Egipto. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Qué tremendo lo que es el Señor, hermano. Número 4. Escucha este principio que te voy a regalar. No te apresures a perdonar una ofensa. Apresúrate a pedir perdón por toda ofensa. Escucha, no te apresures a perdonar una ofensa.
Apresúrate a pedir perdón por toda ofensa. Génesis 42, verso 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para alimentarlos. Mira qué tremendo, hermano. A veces el dolor que cargamos en nuestro corazón, el anhelo de ser amados, el anhelo de tener la razón, nos lleva a apresurar los tiempos de Dios y nos lleva a perdonar a una persona cuando aún no se ha arrepentido. Y entonces José se da cuenta que él tiene que tratar a sus hermanos. Él los reconoció, pero no corrió a los brazos y les dijo: pídanme perdón porque yo soy el hermano que ustedes vendieron. No. José los reconoció, pero empieza a practicar principios de vida. No se aparta de ellos. Les habla ásperamente. Número 5. No te apresures a tener intimidad con el ofensor. Génesis 42, verso 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Sabes, en la Biblia la palabra conocer es una palabra de trato de intimidad. Hermano amado, mucha gente es golpeada una vez y golpeada otra vez y golpeada otra vez porque tienen tanto deseo de restaurar la relación, pero no se han preguntado si será que esa persona se ha arrepentido realmente. Así que no te apresures a abrirle el corazón a la intimidad de una persona. Espérate. Todo tiene su tiempo. Número 6. Descubre las verdaderas intenciones que se ocultan detrás del corazón del ofensor. ¿Qué dije? Descubre las verdaderas intenciones que se ocultan detrás de las acciones del corazón del ofensor. Génesis 42, del 12 al 14. Pero José les habló: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. ¿Ves cómo José no los perdona inmediatamente? Ahora sale José. El otro no aparece. ¿Quién es el otro? El que está hablando con ellos. Y José les dijo: esto es lo que os he dicho. Afirmo que sois espías. José empieza a indagar en el corazón, a ver si ha habido verdadero arrepentimiento, si han cambiado en estos 20 años. Si acaso será que Dios ha traído convicción de pecado. Descubre las intenciones de lo que oculta detrás el verdadero ofensor. Hay gente que la golpean y la hieren una y otra y otra y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque no tiene la capacidad de no correr a los brazos de la persona que lo ha ofendido, porque todavía está herido, porque todavía está ofendido. Número 7. Pon a prueba las palabras del ofensor. Génesis 42, verso 15 al 16. En estos seréis probados. ¿Qué hizo José? Alguien que pueda escribir conmigo ahí: los probó. En estos seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos. Y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Hay gente, hermano, que no prueba el corazón de aquel que dice haberse arrepentido. Porque a veces, hermano, la gente hace, pero para que la gente lo vea, para quedar bien delante de la gente. Prueba las palabras. Si hay verdad en vosotros, vuestras palabras serán probadas, dice el verso 16. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Pon a prueba las palabras del ofensor. Vuelve el hombre, hermano, de haberle sido infiel a la esposa. En mi amor ya cambié, y ella: ay, venga mi vida. Y a los 2 meses está haciéndole otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque no pusiste a prueba las palabras ni probaste las intenciones de ese hombre. Número 8.
Escuche lo que voy a soltar. Voy a soltar un voltaje. Número 8. Mete a la cárcel al ofensor por un corto tiempo para que pueda entender lo que tú has vivido. Otra vez lo voy a repetir. Mete al ofensor a la cárcel por un corto tiempo para que pueda entender lo que tú viviste. Hay gente que le falta empatía y solo viviendo lo que tú has vivido pueden, hermano, entender tu dolor. Génesis 42, verso 17. Entonces los puso junto a la cárcel por 3 días. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales. Lo metió a la cárcel 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Jehová. En la Biblia, la falta de perdón se considera como mantener a una persona en una cárcel. Y José agarra a estos hermanos de él y los mete en una cárcel 3 días. ¿Cuánto tiempo estuvo José en la cárcel? Los sabios dicen que estuvo en la cárcel 2 años. Así que los metió en la cárcel, hermano, 2 días, 3 días. Porque habían cosas que José había entendido. En 3 días era el copero y el panadero. En 3 días le habían quitado la vida al panadero. Hermano amado, 3 días le habló Dios a David acerca de juicio, 3 meses o 3 años. Hay un poder en el número 3 y él mete 3 días, hermano, en la cárcel para que aprendan y vivan lo que él vivió 2 años. A veces, hermano, hay que meter al ofensor por un corto tiempo en la cárcel para que tenga empatía, para que entienda lo que tú has vivido. Número 9, escucha. Dejen en la cárcel al culpable para buscar arrepentimiento. Hay gente que nunca logra que la gente se arrepienta porque lo vive sacando de la cárcel. Déjelo ahí. Déjelo en la cárcel hasta que se arrepienta, hasta que pague la deuda, hasta que reconozca su error. Hermano amado, la Biblia dice, si tu hermano viene, dice, si tu hermano te ofende, dice, repréndalo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si no se arrepiente, no lo perdone. Génesis 42, 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la cárcel, en la casa de vuestro... Otra vez, Génesis 42, 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id, llevad el alimento para el hombre de vuestra casa, para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y seréis verificadas vuestras palabras. Y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Pero escucha lo que empieza a decir el verso 21 cuando él lo que él hace, hermano. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado. ¿Cuándo reconocieron que verdaderamente habíamos pecado? Cuando estuvieron en la cárcel. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Hay gente que solo se arrepiente en medio de la angustia. Cuando José los puso en la cárcel, hermano, cuando puso al culpable en la cárcel, dijo: verdaderamente hemos pecado. Y se acordaron de José cuando lo estaban vendiendo, porque hay gente que solo va a entender lo que está viviendo cuando vive él lo que está viviendo. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé y dije, no peques contra el joven, y no me escuchaste. ¿Ves, hermano? Hay tiempo para reprender. Y a veces ese tiempo es cuando la persona está en la cárcel. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales. Apresó a Simeón. ¿Por qué apresó a Simeón?
El hermano mayor, hermano, es Rubén. Él lo trató de defender. Y el segundo hijo en la primogenitura es Simeón. Simeón fue el responsable. Simeón fue el promotor. Por eso David toma a Simeón y lo mete a la cárcel. Usted tiene que aprender a ser una persona justa delante de Dios y a saber quién es el culpable, quién es el segundo responsable, quiénes son culpables por guardar silencio y quién trató de ayudarte. Y tienes que tener la justicia para no meter a todo el mundo en el mismo saco. Esto nos enseña José. Número 10. Apártese y llore. Las lágrimas drenan el dolor del alma. Otra vez lo voy a decir. Apártese y llore. Las lágrimas drenan el dolor del alma. Génesis 42, verso 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos. Y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó en la cárcel. Hermano amado, no llore delante de los que te han ofendido. Aprenda a llorar delante de la presencia de Dios. José se apartó y empezó a llorar. A usted que lo han ofendido, llore, hermano. Llore delante de la presencia del Señor y dile: Señor, arranca este dolor de mí. Cuando sus hermanos empezaron, hermano, después de estar en la cárcel, a decir: nos acordamos. Cuando nos rogaba, vimos la angustia de su alma. José recordó el daño que sus hermanos le habían hecho, pero se apartó y lloró, pero no lloró delante del que lo ofendió, lloró en la presencia de Dios. Número 11. Pero no permita que el dolor lo aleje del ofensor. Otra vez lo voy a repetir, pero no permita que el dolor lo aleje del ofensor. ¿Sabes qué hacemos cuando nos sentimos ofendidos? Nos aislamos, nos apartamos. Pero vea lo que hace él. Se apartó y lloró. Después volvió a ellos. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales. Después volvió a ellos. Después volvió a ellos. No se quedó en las lágrimas. No se quedó en el dolor, sino que volvió a sus hermanos. No permita que el dolor lo aleje de los ofensores. Hábleles, déle la oportunidad de buscar su perdón y dése la oportunidad de perdonar. Yo tengo un amado que cada 15 días le mando un mensaje. Ni siquiera lo ve, pero yo se lo mando. No me he alejado. Él se ha alejado, pero yo no. ¿Por qué? No, porque yo aprendí este principio, hermano. No se aleje de las personas que lo ofenden. Hermano, porque uno cuando lo ofende, uno quiere apartarse, uno no quiere volver a ver a aquella persona. Pero el principio de José dice: no se aleje. Si una persona lo ha ofendido, hermano, vaya y tómase un café con él. Invítelo a tomar café. No se aleje de la persona, es un principio de vida. Número 12. Acuérdese de la misericordia con sus ofensores. No devuelva mal por mal, ni maldición por maldición. Antes venza el bien con el mal. Génesis 42, 25 dice: después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviese el dinero a cada uno de ellos, poniendo en su saco, y les diese comida para el camino. Y así se hizo con ellos. A los que lo vendieron, les devolvió su dinero y les dio comida para el camino. Génesis 42, 27. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón. Cuando tú tratas con misericordia al ofensor, el corazón se le hace añicos. Y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Cuando tratas con misericordia al que te ha ofendido, Dios se mete en el asunto.
Y aconteció que vaciando ellos, que vaciando ellos sus sacos, dice el verso 35, he aquí que el saco de cada uno estaba el dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Cuando tratas con misericordia a aquel que te ha ofendido, hermano, ascuas de fuego haces caer sobre su cabeza. 12 principios de sabiduría sobre cómo reaccionar ante una ofensa. Número 1, la ofensa es un potenciador. Número 2, toda ofensa crea un conducto espiritual entre el ofensor y el ofendido. Número 3, la ofensa traerá al ofensor ante el ofendido. Número 4, no te apresures a perdonar una ofensa. Apresúrate a pedir perdón por toda ofensa. Número 5, no te apresures a tener intimidad con un ofensor. Número 6, descubre las verdaderas intenciones que se ocultan detrás del corazón del ofensor. Número 7, pon a prueba las palabras del ofensor. Número 8, mete en la cárcel al ofensor por un corto tiempo para que pueda entender lo que viviste. Número 9, deja en la cárcel al culpable para buscar arrepentimiento. Hasta que estuvieron en la cárcel, reconocieron lo que vivió José. Número 10, apártese y llore. Las lágrimas drenan el alma. Número 11, pero no permita que el dolor lo aleje de los ofensores. Y número 12, acuérdase de la misericordia para los ofensores. La misericordia hizo que el corazón se les sobresaltara, que se preguntaran qué es lo que Dios había hecho y que tuvieron temor. Continuamos. ¿Están listos? 10 principios de vida para preparar el corazón para perdonar. Ahora vamos a empezar a trabajar en el corazón para perdonar, como cuando usted prepara la tierra para sembrar. 10 principios de vida para preparar el corazón para perdonar. Número 1, el ofensor tarde o temprano regresará, reprenda y espere en el Señor. El ofensor tarde o temprano regresará. Aprenda a esperar en el Señor. Génesis 43, verso 1, otra vez regresan los hermanos. El hambre era grande en la tierra. Aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo José, volved a comprar para nosotros un poco de alimento. El ofensor tarde o temprano va a regresar. Aprenda a tener paciencia. Los griegos decían que la paciencia es la virtud de los dioses. Número 2, permita que Dios ponga mesa delante de usted, delante de sus ofensores. Génesis 43, verso 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas. Si yo no te lo devuelvo, si no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, y seré para ti el culpable. Ahora Judá, con sus propias palabras, se ha puesto, hermano, de manera que pongas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Número 3, perdone desde la gracia y misericordia de Dios, no dependa de sus recursos. Génesis 43, verso 14, hay una bendición de Jacob. Y el Dios omnipotente os dé gracia, os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano. Y a este Benjamín no depende, hermano. A veces digo, ¿cómo voy a perdonar? Usted no va a perdonar desde sus recursos. Usted va a perdonar desde la misericordia de Dios. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales, yo voy a perdonar desde la misericordia de Dios. Yo no voy a usar mi misericordia para perdonar, yo voy a usar la misericordia de Dios. Número 4, prepare el ambiente propicio para el perdón. Génesis 43, verso 16. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a estos hombres
y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Qué tremendo, hermano. Los hermanos que lo habían vendido, José les prepara una cena. José prepara el ambiente propicio para que el perdón se dé. Crea ese ambiente, hermano, para que el perdón pueda fluir. Número 5, elimina el temor, las presunciones y los malos entendidos y crea un ambiente de paz. Génesis 43, 18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído acá para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y le respondió, paz a vosotros. No temáis vuestro Dios. No temáis vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Qué tremendo, hermano. José no dejó para siempre a Simeón en la cárcel. Cuando hizo cena, también sacó a Simeón. También sacó a aquel que era más responsable, hermano. Ellos tenían unas presunciones. Ellos decían, nos lleva a la casa para tomarnos por siervos, por prisioneros, para apropiarse. Pero él creó, hermano, eliminó los temores y las presunciones y trajo un ambiente de paz. Número 5, encuentre una razón dentro de usted que lo mueva a la misericordia. Encuentre una razón dentro de usted que lo mueva a la misericordia. Génesis 43, 29. Y alzando José los ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este nuestro hermano menor? ¿Es este vuestro hermano menor? Y de quien me hablaste. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Hay algo que despertó la misericordia en José, que fue Benjamín. Encuentre una razón, hermano, que lo mueva a la misericordia con la persona que lo ofendió. No todo fue malo. Número 7, si aún hay dolor, entre a su cámara y permita a Dios, a través de las lágrimas, que el dolor drene. Vea, hermano, Génesis 43, verso 30, José vuelve a llorar. A veces el perdón y sacar el dolor es un proceso. Génesis 43, 30. Entonces José se apresuró porque se le conmovieron las entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales, busca dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Hermano amado, a veces sacar la herida, el veneno de una traición no es fácil. Saque ese dolor de su vida. Arránquelo de su corazón. Sáquelo de su vida. Llore las veces que tenga que llorar hasta que ese dolor drene. Y entró en su cámara, entra a la presencia de Dios y derrame su vida delante de Dios. No llore delante de los que los han ofendido, llora delante de Dios. Y lavó su rostro y salió y se contuvo. Pero no permanezca, hermano amado, en las lágrimas y en el dolor. Salió y se contuvo. Y digo, poned pan. Y pusieron pan aparte y separadamente de ellos. Hay veces que pensamos que solamente puedo recibir a una persona en mi casa cuando lo haya perdonado. Y usted ve que José está en el proceso. Los invitó a comer a la casa, hermano. Y se tuvo que meter en un cuarto a llorar. Pero no se quedó en las lágrimas. Salió y pidió pan. Y lo puso delante de ellos, pero todavía no entraba en intimidad. Comió aparte. Número 8. Recuerde el lugar que Dios le asignó a sus ofensores y a usted en la vida. Génesis 43, 33. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su mejor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. José se acordó quién era el primogénito y José se acordó quién era el de en medio. No se le olvide, hermano, el lugar que esa persona, sabes, no nos ofende el que quiere, sino
al que se lo permitimos, y a veces es porque esa persona la hemos amado, pero no permita que la ofensa le haga a usted olvidar quién es el primogénito y quién es el menor. Número 8, vuelva a poner en su mente los buenos momentos y permítale a su corazón ser generoso. Génesis 43:34, y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales, y bebieron y se alegraron con él. Aló, vuelva a poner en su mente los momentos buenos. Permítale a su corazón ser generoso. La ofensa no puede ser más grande que los buenos momentos vividos. Un día malo no puede apacar una vida de buenos momentos. 10. Da con generosidad de corazón. No es porque el otro lo merezca, es por la abundancia de tu corazón. Otra vez, dar con generosidad de corazón no es porque el otro lo merezca, es por la abundancia de tu corazón. Génesis 44:1 mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llenad de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de sus costales. La generosidad habla de ti, no de los ofensores. Cuando José los va a despedir una vez más, aún sin revelarse a ellos, porque el perdón es un proceso, los despide con bendición. Así que déjame recordarle, hermano, 10 principios de vida para preparar el corazón para perdonar. Número 1, el ofensor tarde o temprano regresará. Aprenda a esperar en el Señor. Número 2, permita que Dios ponga mesa delante de usted en frente de sus angustiadores. Número 3, perdone desde la gracia y misericordia de Dios. Usted no tiene que depender de sus recursos. Número 4, prepare un ambiente propicio para el perdón. Número 5, elimine el temor, las presunciones y crea un ambiente de paz. Número 6, encuentre una razón dentro de usted que lo mueva a la misericordia. Número 7, si aún hay dolor, entre a su cámara y permita a Dios a través de las lágrimas que drene el dolor. Número 8, recuerde el lugar que Dios le asignó a sus ofensores y a usted en la vida. José era el hijo número 11, hermano. Acuérdese del primogénito. 9, vuelva a poner en su mente los buenos momentos y permita a su corazón ser generoso. 10, dé con generosidad de corazón. Dar con generosidad de corazón no es porque el otro lo merezca, no es porque usted sea tonto, es por la abundancia de tu corazón. Ahora, aquí, hermano, amarro la enseñanza, ponga cuidado. 12 principios de vida que te permitirán perdonar de corazón. Estos 12 principios te van a permitir soltar de corazón. Número 1, suelte una y otra vez y permita al Espíritu Santo trabajar convenciendo de pecado a tu ofensor. Si viene una vez y no se vuélvalo a soltar, hermano, en paz, y permítale al Espíritu Santo. Esta es, hermano, la segunda vez que sus hermanos, la tercera vez que sus hermanos vienen a él. En ese 44:2, y pondrán la copa de plata en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José, y habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate, sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esto lo que debe mi señor? ¿No es esta en la que debe mi señor, por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Hermano, aquí José hace una jugada, pero usted, hermano, aprenda a soltar una y otra vez y a dejar que el Espíritu Santo convenza. ¿Por qué hay gente que devuelve mal por bien? Yo no lo sé. Hay gente, hermano, que tienen un corazón tan raro como el corazón de David.
Joab acusó a David, le dijo: usted aborrece a los que lo aman y ama a los que los aborrecen. Usted aborrece a la gente que lo ama, y la gente que a usted lo aborrece, usted los ama. Usted tiene un corazón raro. Hay gente que es así. Pero hermano, aprenda a soltar y a que el Espíritu Santo trabaje convenciendo de pecado al ofensor. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Número 2, sea paciente. Muchas veces la gente, para poder reconocer su falta, necesita vivir la misma ofensa, pero ahora siendo ellos los ofensores. Oiga, sea paciente. Muchas veces la gente, para poder reconocer su falta, necesita vivir la misma ofensa, pero siendo ellos no los ofensores, sino los ofendidos. A veces, cuando usted no logra entender que usted se equivocó, que usted cometió una falta, Dios creará un escenario y usted volverá a vivir lo mismo, pero ahora cambiado. Génesis 44, verso 7, y ellos dijeron, verso 9, aquel de tus siervos en quien sea hallada la copa, que muera. ¿Qué fue lo que ellos dijeron que José? Venid, matémosle. Y aún nosotros seremos siervos. ¿Cómo lo vendieron? Como esclavo. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel de quien sea hallado será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Tenga paciencia. A veces una persona, para reconocer que se equivocó, tiene que vivir lo mismo, pero al cambiado. Hermano, a veces el esposo dice, eso, yo le estaba mandando unos mensajitos, pero eso no es infidelidad. Pero deje que sea al revés, que sea ella la que está mandando los mensajitos, a ver si es infidelidad o no. A veces la gente solamente entiende, hermano, cuando está viviendo las cosas, pero cambiadas. Y ahora aquí se cambian las cosas. Porque ahora son ellos los que tienen una sentencia de muerte, ya no José. Y ahora son ellos los que van a ser vendidos como esclavos. Número 3, permita al Espíritu Santo producir el verdadero arrepentimiento. Número 3, permita al Espíritu Santo producir el verdadero arrepentimiento. Y buscó desde el mayor comenzando y acabó el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestiduras y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Sabes eso de que cargó cada uno su asno? Me gusta, porque significa que cada uno agarró la parte de la responsabilidad que le correspondía. Rasgaron sus vestidos, ¿qué significa? Que hay verdadero arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo, el mayordomo, empezó a buscar desde el mayor hasta el menor. Permítale al Espíritu Santo producir el verdadero arrepentimiento. Número 4, reprenda con amor y justicia para que sea Dios el que trabaje en los corazones. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, el que tuvo la idea de venderlo, ¿qué diremos, mi señor? ¿Y qué hablaremos? ¿O cómo nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Cuando el Espíritu Santo es el que trabaja, hermano, cuando usted reprende con amor y con justicia, Dios trabaja en los corazones. Y ahora Judá, el que tuvo la idea de venderlo, está diciendo, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. A Dios le tardó 20 años, pero ahora está convicto y confeso. Número 5, permita al ofensor confesar su falta y asumir la responsabilidad y mostrar su arrepentimiento. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a tus siervos diciendo, ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos, a ti, a mi señor, tenemos padre anciano y un hermano joven, pequeño, aún que le nació en su vejez, y su hermano suyo murió, y él solo quedó de sus hijos de su madre, y su padre lo ama.
Benjamín ahora había tomado el lugar de José. Ahora Jacob ya no amaba a José, ahora amaba a Benjamín. ¿Y sabes algo? Ya a sus hermanos no les importaba. Ahora habían entendido el corazón del Padre. Verso 30, ahora pues cuando vuelva ya yo a tu siervo, mi padre, y sin el joven, no va conmigo, ¿cómo su vida está ligada a la vida de él? Ahora habían madurado y habían entendido que el alma de un padre se liga a la de alguno de sus hijos de alguna manera diferente. Sucederá que cuando vea el joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de su siervo, vuestro padre, con dolor al Seol. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi padre, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, para ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Qué impresionante, hermano. Aquel que tuvo la idea de venderlo ahora está dispuesto a ser tomado él como esclavo para que su padre no vuelva a vivir lo mismo que había vivido. Permita al ofensor confesar su falta, asumir su responsabilidad y mostrar arrepentimiento. Número 6. Proteja con su boca a sus ofensores. El perdón solo es posible en un ambiente de honra y de intimidad. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban con él al lado suyo. Génesis 45:1. Y clamó: hacer salir de mi presencia a todos, y no quede ninguno con él y no quedó ninguno con él al darse a conocer José a sus hermanos. Hacer salir de la presencia a todos. ¿Sabes por qué muchas veces nos cuesta el perdón? Porque ¿sabes algo? Si José nunca le dijo a los egipcios lo que le habían hecho sus hermanos, ni al faraón. ¿Sabes algo? A veces el esposo nos hace algo y vamos donde la familia y lo difamamos y hablamos, y luego la familia la agarra contra el esposo y yo lo perdono, y yo luego no me cuesta que lo perdonen. Proteja con su boca a sus ofensores. El perdón solo es posible en un ambiente de honra y de intimidad. Yo nunca entenderé al esposo que anda deshonrando a la esposa en un bus. Yo nunca entenderé al hombre que anda hablando mal de su esposa. Porque a menos que usted, hermano, pueda honrar y pueda guardar silencio esperando ese tiempo de Dios. No podía ya José contenerse más delante de los que estaban al lado suyo. Y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. José sacó a todos para que no se dieran cuenta. Los no interesados. Por eso la Biblia dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Número 7. Suelte la ofensa y anuncie el perdón, que Satanás lo escuche. Génesis 45, verso 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Los egipcios y Faraón escucharon el perdón, pero no la ofensa. Publique el perdón, pero no publique la ofensa. Suelte la ofensa. A José le tardó soltar la ofensa, hermano, llorar a gritos. Y empezó a llorar a gritos ahí delante de sus hermanos, pronunciando perdón. Que lo escuche Satanás, que lo escuche el infierno, que tú has perdonado. Número 8. Perdone basado en el pacto eterno. Génesis 45, verso 3. Escúcheme, este principio es poderoso. Perdone basado en el pacto eterno. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y le dijo: yo soy vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Vamos a ver, déjeme para que usted me pueda entender. Cuando José echó a todos y le dijo a sus hermanos que se acercaran, José lo que hizo fue enseñarle la intimidad a sus hermanos.
José les enseñó la señal de circuncisión que él cargaba desde el 8º día de nacido. José les enseñó que él tenía una circuncisión igual que ellos, porque los egipcios no se circuncidaban. José empezó a perdonar desde el pacto de Abraham, desde el pacto de la circuncisión. José empezó a perdonar desde el pacto eterno, desde el pacto de la circuncisión, y abrió su desnudez y les dijo a sus hermanos: miren, la circuncisión, yo también tengo la circuncisión porque soy su hermano. Aprenda a perdonar desde el pacto eterno, porque es por el pacto de Dios, porque Dios también nos perdonó, por eso nosotros perdonamos. Número 9, perdone desde el propósito de Dios para sus vidas. Ahora pues, Génesis 45, versos 5 al 8, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya habéis vivido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. Alguien que pueda escribir: Dios me envió delante de nosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros en prosperidad sobre la tierra, para daros vida en medio de gran liberación. Así pues que no me enviaste vosotros, sino Dios. Alguien que pueda escribir: así que no me enviaste vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Puede ser que te vendieron, pero Dios transformará la maldición en bendición, porque ellos te vendieron, pero no te pudieron poner por padre de Faraón y por señor de Egipto, pero el Dios del cielo es el que te puso por padre de Faraón y por señor de Egipto. Así que perdona desde el propósito de Dios, porque lo que viví lo tenía que vivir porque era el propósito de Dios. Quizás si no me hubieras sacado, no estaría viviendo el tiempo que estoy viviendo. Quizá si no me hubieras tenido, escúchame, la basura de unos es el tesoro de otros. Alguien algún día me tuvo como basura y hoy soy el tesoro de una mujer llamada Karen. El tesoro de uno, la basura de uno es el tesoro de otro. Así que aprenda a perdonar desde el propósito de Dios para sus vidas. Número 10. El verdadero perdón cierra la página permitiendo un nuevo comienzo. Daos prisa, Génesis 45:9, id a mi padre y decidle: así dice José, tu hijo, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás conmigo, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes. Borre la página. El verdadero perdón cierra la página y permite un nuevo comienzo. Número 11. El verdadero perdón abre el corazón una vez más al ofensor. En ese 45:14, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos. Lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. ¿Sabes? El verdadero perdón abre el corazón una vez más. Para usted poder echarse sobre el cuello de alguien, usted tiene que abrir sus manos. Y cuando usted abre sus manos, su corazón queda vulnerable. Por eso cuando vemos a alguien que no nos gusta, cerramos nuestros brazos. Pero para abrazar hay que abrir de nuevo el corazón. El verdadero perdón abre el corazón una vez más al ofensor. Y número 12, el verdadero perdón tiene presente la debilidad humana. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riña por el camino. ¿Por qué les dijo no riña por el camino? Porque él sabía que de repente lo volverían a hacer. Porque él conocía la naturaleza de sus hermanos. Y así es la naturaleza de los seres humanos. Quizá te hirieron y quizá te van a volver a herir. Pero aprende estos 12 principios de vida
que te permitirán, amado hermano, perdonar desde el corazón. 12 principios de vida que te permitirán perdonar desde el corazón. 1. Suelte una y otra vez y permita que el Espíritu Santo trabajar convenciendo de pecado al ofensor. Número 2. Sea paciente. Muchas veces la gente, para poder reconocer su falta, necesitan vivir la misma ofensa, pero ahora siendo ellos no los ofensores, sino los ofendidos. Número 3. Permita al Espíritu Santo producir el verdadero arrepentimiento en las personas. Número 4. Reprenda con amor y justicia para que sea Dios el que trabaje en los corazones. Número 5. Permita al ofensor confesar su falta, asumir su responsabilidad y mostrar su arrepentimiento. Número 6. Proteja con su boca a tu ofensor. El perdón solo es posible en medio de un ambiente de honra y de intimidad. Número 7. Suelte las ofensas. Renuncia al perdón. Que Satanás lo escuche. Número 8. Perdone basado en el pacto eterno. Número 9. Perdone desde el propósito de Dios para sus vidas. Número 10. El verdadero perdón cierra la página, permitiendo un nuevo comienzo. Número 11. El verdadero perdón abre la puerta una vez más al ofensor. ¡Wow! Y número 12. El verdadero perdón tiene presente la debilidad del ser humano. Gloria al Señor. La cámara se me ha apagado, pero seguimos transmitiendo, hermanos. Escucha. Bendigo a Dios por estas 21 personas que están conectadas y han continuado conectadas. Esta no es una enseñanza más. Esto es una enseñanza poderosa, hermano. Esta no es una enseñanza más. Es una enseñanza que cambiará tu vida. Tienes que aprender a perdonar. Y hay principios extraordinarios en esta enseñanza, hermano, que te cambiarán la vida para siempre. El perdón no es una opción. Hay que perdonar. Pero hay un tiempo para perdonar. El modelo de José no lo conocía, hermano. Recién me lo empezó a mostrar el Señor hace unos 6 meses atrás. Y ahora lo estoy compartiendo con ustedes, amada iglesia. Hay un principio poderoso en perdonar. Y yo sé, hermano amado, que algunos de ustedes han sido ofendidos. Yo sé que algunos de ustedes han sido ofendidos. El punto número 11, el verdadero perdón abre el corazón una vez más al ofensor. Y el punto número 12, el verdadero perdón tiene siempre presente la debilidad del ser humano. Hermano amado, suelte y perdone. No cargue más esa ofensa. ¿Sabes? Cuando usted mantiene a una persona, ¿sabes por qué José sacó a Simeón de la cárcel? Porque cuando usted mantiene a una persona en la cárcel, usted tiene que ir a la cárcel a visitarlo, a ver si está todavía en la cárcel. Y entonces usted se vuelve prisionero. Y José ha vivido en la prisión y José sabía que no era bueno. De repente hay que tener a las personas por un tiempo. Pero suelte, hermano. Suelte y deléguele a Dios el derecho de juzgar. Suelte y deléguele a Dios la oportunidad de hacerlo. Suelte y deléguele a Dios esa ofensa que te han hecho. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, enséñanos a perdonar como José perdonó. No le fue fácil. Por 3 veces tuvo que ir a llorar. Enséñanos a no llorar delante de un hombre. Enséñanos a llorar en tu cámara como lo hacía José. Y hoy te pedimos, Señor, que produzcas en nosotros el verdadero perdón. Ese perdón que viene, Señor, desde el pacto eterno. Así como José abrió su corazón, abrió su intimidad, abrió su desnudez y les mostró a sus hermanos el pacto de la circuncisión que cargaba. Por ese pacto de circuncisión que tú has puesto en nosotros, hoy soltamos y perdonamos la ofensa.
Y te delegamos a ti el derecho de juzgar. Vamos, empieza a pronunciar el nombre de esa persona. Y diga, yo suelto, yo perdono y yo delego a Dios el derecho de juzgar. Yo suelto, yo perdono y yo